Estamos retornando al estudio de aminoácidos y proteínas, siempre dentro del primer capítulo dedicado a aminoácidos, proteínas y sobre todo proteínas y su funcionalidad. En esta segunda parte de la primera presentación tenemos este contenido. Vamos a dedicarnos a analizar las características del enlace peptídico, ver a las proteínas ya no solamente en su definición, sino en algunas cualidades generales que tienen, cómo se pueden clasificar de diversas maneras. Haremos un análisis particular de la solubilidad de las proteínas y sus niveles de organización estructural, para finalizar con el comportamiento ácido-base-proteína y luego una breve muestra de mapas conceptuales relativos al tema. El enlace peptídico es el enlace covalente que permite la existencia de las proteínas. Por eso decimos que es la unidad primaria estructural de la cadena polipeptídica. El enlace peptídico se forma por reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido, concretamente el grupo alfa carboxilo de un aminoácido, y el grupo amino primario, concretamente alfa amino, para formar un enlace de tipo amida. Aquí vemos los constituyentes de lo que va a ser un enlace peptídico y están señalados con números, o sea, 1, 2 y 3, los átomos que luego van a constituir esa secuencia continuada una vez que se produzca la reacción de condensación. En esta reacción entonces veremos la formación de una amida, que es lo que aquí aparece sombreado, donde el número 1 corresponde al carbono alfa, el número 2 corresponde al carbono carbonílico. Este es verdaderamente el enlace peptídico, el que estamos señalando, y el número 3, el grupo amina, el nitrógeno amínico, constituyendo la secuencia CCN, que luego irá prolongándose para formar nuevos enlaces peptídicos, comprometiendo otros. Hablamos de péptidos cuando la secuencia de enlaces peptídicos se repite una, dos o más veces. En general decimos que si se comprometen 2 aminoácidos es un dipéptido, 3 es un tripéptido, y en general se suele usar esta denominación hasta 10 residuos para denominar a los decapéptidos, y más allá de ello ya decimos es un polipéptido. Típicamente, mientras tengamos hasta 20 o 30 unidades de aminoácidos en la formación de un péptido, no adquiere la complejidad suficiente como para que esto sea considerado una proteína. Por eso es que a partir de 50 a 100 aminoácidos para arriba consideramos que es una proteína. Pero volvamos al análisis de los péptidos. Aquí tenemos un péptido. El péptido tiene una naturaleza originalmente lineal porque procede de un molde lineal. Ese molde, recordemos que viene del gen donde el péptido, la proteína, se encuentra codificado. Y en este caso, al ser lineal, tiene un extremo. Y vamos a ver, por convención, aquel aminoácido, aquel residuo que tiene su grupo alfa amino libre, se dispone a la izquierda, y ese residuo se denomina aminoácido N-terminal o aminoácido aminoterminal o extremo aminoterminal. También convencionalmente, en el otro extremo tenemos el aminoácido que contribuye con el grupo carboxílico alfa libre y determina el extremo carboxiterminal o C-terminal. En este caso podemos contar 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos. Por lo tanto, estamos en presencia de un pentapéptido.
La manera de nombrar a los péptidos es citando la raíz del nombre de los aminoácidos enlazados para nombrar completamente al extremo C-terminal. En este caso, podemos reconocer fácilmente quiénes son o cuáles son los aminoácidos participantes observando cuál es el R. De ahí la insistencia en que aprendamos a conocer y reconocer los R de los aminoácidos. Un alcohol primario, serina, un protón unido a carbono alfa, glicina, un grupo fenólico, tirosina, un metilo, alanina, y una cadena ramificada de tipo isobutilo, leucina. Por lo tanto, esto sería seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Aquí tenemos otro péptido, en este caso es un tetrapéptido, y hay que tener particular cuidado en ubicar lo que es la secuencia principal. Recordemos que esta está tipificada por esa secuencia NCCN. Imaginen que erróneamente empezamos a contar desde aquí. Entonces tendríamos N, C, 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 N. Obviamente esto que está señalado ahora no es el N-terminal. Si buscamos el otro extremo donde hay un grupo amino libre, N, C, C, N, C, C y así sucesivamente, nos da una secuencia apropiada. Igual resultado erróneo podríamos obtener empezando a considerar este grupo carboxilato como el C-terminal. No nos daría la secuencia característica de una proteína o de un péptido. Por tanto, aquí lo que tenemos es alanil, glutamil, glicil, lisina. De vuelta, esquemáticamente, cómo se forma un enlace peptídico, en este caso para formar un dipéptido, mediante la reacción entre un grupo ácido carboxílico y un grupo amino primario. Para generar péptidos más grandes, evidentemente tenemos que hacer participar mayor número de residuos. Pero la manera de ordenarlos, la manera de leerlos, sigue siendo la misma que ya habíamos mencionado. A la izquierda empezamos por el aminoácido que tiene libre su grupo alfa-amino y vamos leyendo la secuencia hasta terminar con aquel residuo que tiene el grupo carboxilo libre. El enlace peptídico es un enlace con características peculiares. De hecho, nosotros podríamos, se podría considerar que este enlace establecido entre el carbono carbonilo y el nitrógeno amínico es un enlace simple que permite libertad de rotación. Sin embargo, en la práctica esa posibilidad no se da. Existen evidencias de que este enlace no es un enlace simple como se pensaría, ni tampoco llega a ser un enlace doble. Este enlace es más corto que el enlace simple de una amina y es un poco más largo que el enlace doble carbono-nitrógeno en una imina. En consecuencia, vamos a considerar a partir de ahora que el oxígeno y el carbono del carbonilo y el nitrógeno y el protón de la amina forman o están contenidos en un plano. Esos 4 elementos del enlace peptídico están formando un plano, son coplanares, descartando la posibilidad de rotación entre el carbono carbonílico y el nitrógeno amínico. Donde sí puede haber rotación, lo cual no significa que en la realidad la rotación sea absolutamente libre, es entre el carbono carbonílico y el carbono alfa que se encuentra
anteriormente en la secuencia, o entre el nitrógeno amínico y el carbono alfa que se encuentra posterior en la secuencia polipeptídica. Otra cosa que podemos notar, que al haber una posibilidad de rotación en estos dos enlaces mencionados, típicamente los R irán ubicándose de manera alternativa, digamos, hacia abajo o hacia arriba, tratando de evitar al máximo repulsiones que constituirían situaciones de alta energía. Este razonamiento sobre la longitud del enlace peptídico nos lleva a plantear que en realidad lo que estamos viendo es la existencia de híbridos de resonancia. Es muy natural pensar que el par de electrones no compartido que se encuentra sobre el átomo de nitrógeno resuena entre el carbono y el nitrógeno, permitiendo que los electrones pi del enlace carbonílico se desplieguen sobre el oxígeno, generando esta situación. Así entonces tenemos dos estructuras que pueden explicar cada una parcialmente las cualidades del enlace peptídico. Para recalcar esta circunstancia, nuevamente representamos el oxígeno y el carbono procedentes del grupo carboxílico, el nitrógeno y el protón del grupo amínico, que constituyen una amida con carácter plano, con un carácter parcial de doble enlace para enlace peptídico. Esto a su vez nos deja dos configuraciones posibles con relación a este equivalente a un doble enlace, con relación a los sustituyentes posteriores o anteriores al enlace peptídico. Es decir, podríamos decir que los protones en carbonos alfa pueden estar en trans, como aquí, aunque podrían estar en cis. Generalmente se encuentran en trans porque es la configuración más estable. Este carácter coplanar de los átomos que constituyen el enlace peptídico, recordemos, oxígeno, carbono, nitrógeno y protón, va a tener una importancia muy grande a la hora de determinar la conformación de una cadena polipeptídica. Podríamos considerar que una cadena polipeptídica va a ser una sucesión de planos que interactúan entre sí en los vértices, donde en torno a esos vértices sí hay posibilidades de generar rotación. Esto nos deja también en evidencia otra cuestión importante. Si bien el enlace peptídico es la estructura que mantiene la cadena polipeptídica, las estructuras que van a ser visibles desde otra molécula interactuando con esta van a ser precisamente las cadenas laterales de los residuos, que aquí están representadas en modelo de bolas y bastones como estructuras en color blanco. Estructuras no coloreadas representan los R de los residuos, que es lo más visible que vamos a tener de la estructura de la proteína. Esos ángulos entre los componentes del enlace peptídico y el carbono alfa reciben una denominación convencional, y así el que se encuentra entre el carbono alfa y el nitrógeno amínico es un enlace en el cual hay una rotación posible describiendo un ángulo que se denomina phi. De manera análoga, el enlace entre ese mismo carbono alfa y el carbono carboxílico o carbonilo en este caso, ya que no tiene más el carácter de ácido carboxílico, también tiene unas ciertas posibilidades de rotación en un ángulo que llamamos psi.
Estos ángulos phi y psi teóricamente podrían alcanzar o adoptar cualquier valor. Sin embargo, eso no es posible. Los valores que adquieren estos ángulos van a ser determinantes de la conformación del polipéptido. Es decir, de la manera en que residuos próximos van a ir adoptando en el espacio, es decir, la orientación que irán adoptando en el espacio, con vistas a lograr unas condiciones de mínima energía. Esto es, tratar de evitar las repulsiones de manera que se tenga la estructura energéticamente más estable. Resumiendo, podríamos citar como característica el enlace peptídico que está representado por formas resonantes que nos permiten expresar o manifestar o justificar el carácter dipolar de esa estructura, y un carácter parcial de doble enlace por el hecho de ser plano y de no exhibir libre rotación entre el carbono de origen carboxílico y el nitrógeno amínico. Esto es solo como un complemento. Aquí tenemos la estructura de un dipéptido que es muy utilizado como edulcorante artificial, que es llamado aspartame. Se comercializa con nombres comerciales como NutraSweet, por ejemplo. Y podemos identificar rápidamente un enlace peptídico, el equivalente a un residuo N-terminal y el equivalente a un residuo C-terminal, pero modificado por metilación. De manera que esto se denomina aspartil fenilalanina metiléster. Es obvio el mencionar la letra L del momento que ambos son aminoácidos de la serie estereoquímica. Una vez que hemos discutido estas cualidades ya del enlace peptídico y en la presentación anterior, aminoácidos y proteínas 1, de los aminoácidos, sus características de clasificación, vamos a profundizar sobre la definición de proteínas y las propiedades generales que ellas tienen. Podemos ensayar varias definiciones, pero una de ellas es que las proteínas son polímeros macromoleculares. En este caso es como una redundancia, ¿ya? Pero no hablamos de cualquier repetición de unidades, sino polímero de tamaño grande, constituidos por aminoácidos unidos covalentemente mediante enlaces peptídicos. Con estas características existen muchas proteínas. Entonces vamos a utilizar diversos criterios para clasificarlas. Algunas de estas clasificaciones están basadas en procedimientos de laboratorio, en composición, en solubilidad, en función, etc. Empecemos por una clasificación que se sigue aplicando, que tiene que ver con los productos de hidrólisis. Podríamos decir en general las proteínas son moléculas bastante estables, pero si las sometemos a procedimientos de hidrólisis, que puede ser con catálisis química ordinaria, ácida o básica, o catálisis enzimática, se pueden degradar por completo hasta sus aminoácidos constituyentes. Si hidrolizamos una proteína y lo que obtenemos son solamente aminoácidos, decimos que esa es una proteína simple, es decir, constituida solamente por aminoácidos. Un ejemplo muy citado es la albúmina del plasma. En contrapartida, existen proteínas que, sometidas a procesos de hidrólisis, por supuesto que liberan aminoácidos, de otra manera no serían proteínas, pero también eliminan o liberan un componente que no tiene naturaleza proteica. Entonces decimos que eso es un grupo prostético. Ese grupo prostético o no proteico
podrían ser iones metálicos, por ejemplo, cobre, hierro, manganeso, o moléculas de azúcares, o moléculas de ácidos grasos, grupos fosfatos, flavinas, etc. Generalmente a la porción proteica le llamamos apoproteína, a lo que no es proteico, grupo prostético, y el conjunto nos daría la holoproteína o proteína completa. Algunas proteínas conjugadas, vamos a mencionarlas aquí. Por ejemplo, podemos contar las lipoproteínas, que son proteínas que llevan unidos covalentemente ácidos grasos. Por ejemplo, la unidad alfa de la proteína G. Es muy característico en proteínas que llevan ligado ácidos grasos que esa porción hidrofóbica que constituye el ácido graso le sirvan para anclar la proteína a una membrana celular. En este caso vale la pena resaltar y hay que prestar mucha atención en no confundir una molécula de lipoproteína con las partículas de lipoproteína que circulan en el plasma, porque estas son estructuras mucho más complejas constituidas por fosfolípidos, proteínas y lípidos de distinta naturaleza que son transportados por ellas, como son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad o de alta densidad. Otra categoría muy difundida son las glicoproteínas, también ejemplo de proteínas conjugadas, que pueden contener cantidades variables de carbohidratos unidos covalentemente a la cadena principal, que es una proteína. Por ejemplo, la inmunoglobulina G, el colágeno, son ejemplos de glicoproteínas. Tenemos los proteoglicanos, que son asociaciones de una cadena de un polisacárido, por eso decimos glicano o glucano, que además lleva asociadas proteínas. Estas se caracterizan no solamente porque contienen una cadena principal de hidrato de carbono, sino porque la riqueza en hidrato de carbono es muy alta. Ahí encontramos el ácido hialurónico o las mucinas como ejemplos de esto. Las hemoproteínas contienen un grupo prostético denominado hemo, y no solamente proteínas sanguíneas están en esta categoría. Aquí entran los citocromos respiratorios y no respiratorios, la mioglobina y la hemoglobina como ejemplos. Las metaloproteínas llevan asociado un metal de manera permanente. Por ejemplo, la carboxipeptidasa, enzima producida por el páncreas, lleva permanentemente iones zinc, o la glutatión peroxidasa lleva selenio. Las nucleoproteínas se encuentran conjugadas con ácidos nucleicos, por ejemplo las histonas. Las fosfoproteínas llevan uniones de grupo fosfato a la estructura de la proteína, por ejemplo la caseína. Y las flavoproteínas contienen un grupo flavínico derivado de la vitamina B2 o riboflavina, por ejemplo, acil-CoA deshidrogenasa. Cuando decimos que algo está conjugado en una proteína, tenemos que entender que al aislar la proteína, ese grupo prostético vendrá acompañando a la estructura proteica. No va a quedar separado de ella porque la unión es una unión muy fuerte. Aquí tenemos algunos ejemplos. La insulina es una proteína simple que contiene 51 residuos, aunque ella provenga de una proteína más grande que contiene unos 110 residuos. La albúmina plasmática contiene 584 residuos, pero también las queratinas
o la ribonucleasa del páncreas de buey son ejemplos de proteínas simples. Aquí tenemos varias clases de proteínas conjugadas: lipoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, metaloproteínas, con los grupos prostéticos correspondientes y algunos ejemplos de estas proteínas que ya habíamos citado anteriormente. Las proteínas también pueden ser clasificadas según su complejidad estructural. Hay un número importante de proteínas que tienen solo una cadena, y con esa única cadena polipeptídica son capaces de ejercer todas las funciones que se espera de ella. Por ejemplo, el receptor de LDL es una sola cadena con más de 800 residuos. O la mioglobina, que se encuentra en los músculos, que aquí tenemos una representación, es una proteína monomérica, una sola hebra polipeptídica, pero aquí vemos el grupo hemo, por lo tanto es una proteína conjugada monomérica. En cambio, la albúmina es una proteína monomérica, pero simple, no tiene grupo prostético. Si en lugar de tener un solo polipéptido tiene dos o más, hablamos de una proteína oligomérica. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior que la hemoglobina tiene 4 cadenas con diferencias por pares, es decir, 2 cadenas alfa, que aquí están pintadas en colores distintos solo para ayudar a la visualización, pero alfa 1 y alfa 2 son exactamente iguales. Lo mismo que beta 1 es idéntica a beta 2. La glucógeno-fosforilasa sería una estructura oligomérica de tipo alfa 2, es decir, constituida por 2 cadenas iguales. Y la proteína G trimérica tiene una unidad alfa, una beta y una gamma. Por tanto, también estamos en presencia de un ejemplo de proteína oligomérica. Las proteínas, podríamos decir que son las responsables de todas las actividades que nosotros vemos en la célula, excepto la conservación de la información. Por tanto, las proteínas son capaces de desempeñar funciones muy diversas y según esta función podemos citar, aunque la lista no sea exhaustiva, podríamos ampliarla. Lo primero que deberíamos mencionar es la función catalítica, porque si bien no son las únicas macromoléculas que producen catálisis, son las más importantes para esta función. Podemos citar la hexoquinasa, la lactato deshidrogenasa, la tripsina y otras enzimas digestivas como la lipasa pancreática, la amilasa salival. Todas esas enzimas tienen estructura de proteína. Otra función es la función estructural. En este sentido son capaces de dar sostén a la célula o a los tejidos de una manera muy estable. Basta que consideremos la estabilidad que tienen los cartílagos o los tendones constituidos por colágeno, o los pelos y las uñas donde participa queratina en su estructura, o la tubulina que participa en la división celular. Otras proteínas tienen funciones de reserva, son capaces de almacenar nutrientes, por ejemplo, la caseína de la leche, la albúmina del huevo, o un caso más cercano a nosotros, la ferritina que almacena hierro. Proteínas que generan fenómenos de transporte, permitiendo que en el plasma o en las células diferentes sustancias estén asociadas a ellas.
Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno, la ceruloplasmina cobre, la transferrina hierro, la albúmina diversas drogas, colorantes, hormonas y metales. Por lo tanto, las funciones transportadoras también forman parte de lo que las proteínas son capaces de hacer. Las proteínas también ejercen funciones de señalización y regulación, es decir, son capaces de mediar la comunicación entre células diferentes, entre tejidos u órganos. Por ejemplo, la insulina producida por el páncreas actúa sobre el tejido adiposo o sobre el tejido muscular. También hay hormonas con naturaleza de glicoproteínas. Ahora, estas hormonas, que son señales, tienen que ser recibidas, tienen que ser detectadas, y en esa función participan receptores que también tienen estructura proteica. Muchos de los receptores están asociados a proteínas de transducción, que son capaces de transformar ese mensaje que llega desde el exterior a una señal en el interior celular, y también tienen naturaleza de proteína. Proteínas pueden ejercer o ejercen función de protección, esto es, evitar la alteración de la composición del medio interno ante la presencia de factores endógenos o exógenos que cambian en su concentración o en su presencia o no. Algunas funciones protectivas no son tóxicas, podemos considerar los factores de la coagulación, los factores del complemento, los anticuerpos y las antiproteasas y los inhibidores de proteasa. También hay factores de protección con carácter tóxico, como las toxinas bacterianas o venenos de algunos animales que tienen estructura de proteína. La función contráctil podemos verla representada en aquellas proteínas que forman las fibras musculares como actina y miosina. También podemos clasificar las proteínas de acuerdo con la forma que éstas adoptan una vez que están en la posición y en el lugar en que su función va a ser desempeñada. Hay dos grandes categorías en este sentido, las proteínas fibrosas y las globulares. Prácticamente sus nombres ya definen lo que son. Las proteínas fibrosas, estas son químicamente muy estables y típicamente son, una vez que están maduras, insolubles en el medio interno. O sea, insolubles en disoluciones acuosas con una relativamente baja concentración de sales. Son capaces de formar láminas o fibras, por ejemplo, los tendones, la aponeurosis son ejemplos de esta manifestación, y gozan de una organización más regular y simétrica que otras proteínas. En general cumplen roles estructurales con funciones mecánicas, es decir, transferir tensión o fuerza desde un órgano contráctil a otra estructura, o proteger o generar estructuras que incluso pueden llegar a ser muy resistentes, como el caso de los cuernos, los huesos, las uñas, etc. Típicamente entonces las proteínas fibrosas son químicamente estables y poco solubles, cumpliendo roles estructurales. En contrapartida están las proteínas globulares. Estas son químicamente más inestables, y si bien el 100% no tiene naturaleza soluble, muchas son solubles. Por ejemplo, las proteínas plasmáticas. Las proteínas globulares, entiéndase, eso de llamarse globulares viene por su forma esférica o globular, dando lugar a esta estructura por plegamientos de carácter más o menos irregular de la cadena peptídica sobre sí misma. Las proteínas globulares cumplen las funciones más
más diversas y podríamos decir más nobles que podemos esperar de las proteínas. El transporte, la catálisis, la regulación de señales, etc. Son ejemplos, por ejemplo, hemoglobina, transportador de oxígeno, albúmina, transportador diverso y agentes muy activos en la regulación del pH y de la cantidad de agua que hay en los fluidos, anticuerpos con funciones defensivas, por citar algunos. Por supuesto, dentro de esta categoría de proteínas globulares tenemos que incluir a las enzimas que tenemos en nuestras células y fuera de ellas. Según su expresión, entiéndase expresión, el manifestarse a partir del mensaje que se encuentra en el genoma. Tenemos proteínas que se denominan constitutivas y estas se expresan continuamente. Eso quiere decir que en cualquier momento de la vida de la célula las vamos a encontrar presentes. Y esto se debe a que son proteínas cuya función es de utilidad permanente para la célula. Ejemplos, las enzimas que tienen que ver con la obtención de energía, las que participan en la glicólisis, en el ciclo de Krebs, en la oxidación de ácidos grasos, son enzimas, por tanto, proteínas constitutivas. En contrapartida, existen otras que denominamos inducibles y son proteínas que solo se expresan en situaciones de necesidad. Por ejemplo, las proteínas del choque térmico o en el hígado las proteínas que inician la síntesis de hemo. Eso no se necesita no se necesita una síntesis continua de esta molécula y por lo tanto solo cuando sea necesario las proteínas que catalizan esas reacciones son expresadas. Otro aspecto importante para clasificar las proteínas es la solubilidad. Tenemos proteínas con solubilidades muy diversas, siendo las que denominamos genéricamente albúminas las más solubles. Son solubles en agua y son solubles en disoluciones salinas diluidas. Estas proteínas coagulan por efecto del calor, es decir, coagulan quiere decir que cambia su conformación pero de una manera irreversible y también precipitan con disolventes orgánicos. ¿Por qué las proteínas precipitan con disolventes orgánicos? Porque estos disolventes, estamos hablando de disolventes orgánicos pero relativamente polares como la acetona o el alcohol etílico, tienen unas constantes dieléctricas inferiores al agua y por lo tanto no permiten ese apantallamiento eficaz que hace el agua entre estas macromoléculas para mantener la suspensión. También las albúminas precipitan con sulfato de amonio a saturación. El sulfato de amonio es un recurso muy utilizado cuando se quiere purificar una proteína porque es un reactivo barato, muy soluble en agua, que permite obtener disoluciones de alta concentración molar. Cuando a una suspensión de proteínas le agregamos sulfato de amonio a saturación, los iones presentes atraen a las moléculas de agua, haciendo que la proteína precipite. Existe una regla aproximada, que es que cuanto mayor sea el peso molecular de una proteína, menor concentración de sulfato de amonio se necesita para que ésta precipite. Como en general las albúminas no suelen ser muy grandes, necesitan para precipitar una alta concentración de sulfato de amonio. Otra gran categoría de proteínas también solubles son las globulinas, que no son solubles en agua, me refiero a agua pura, pero sí son solubles en disoluciones diluidas de sales. Por eso tenemos globulinas en el plasma sanguíneo. Estas también coagulan por el calor, también precipitan con disolventes orgánicos
y con sulfato de amonio, pero a semisaturación. Es decir, se necesita menor concentración de sulfato de amonio para que precipiten las globulinas que lo que se necesita para las albúminas. Otra categoría son las escleroproteínas. Son proteínas fibrosas muy insolubles, entre las que contamos las queratinas o el colágeno maduro. Estas tienen funciones estructurales fundamentalmente y, como decíamos, son insolubles. Lo que se denominan paraproteínas son proteínas que han experimentado algún cambio estructural que modifica su comportamiento. Este cambio transforma la estructura de la proteína y por lo tanto transforma su solubilidad y su funcionalidad. Estos cambios pueden darse de manera espontánea, asociados a procesos patológicos, pero también pueden ser cambios que se fuerzan, hechos por el hombre, para tratar de obtener un derivado. Una proteína que se obtiene a través de un cambio, un tratamiento térmico, es la gelatina. La gelatina en realidad como tal no existe en la naturaleza, sino que es un derivado del colágeno, por lo tanto podemos considerar que es una paraproteína. También se considera una paraproteína la proteína de Bence-Jones, que aparece en el plasma y en la orina de los pacientes con mieloma múltiple. Las glutelinas son proteínas de origen vegetal y esto merece una consideración especial. Son solubles en ácidos y bases diluidas, pero no en disolventes orgánicos neutros. Coagulan por el calor y tienen como representante más conocido a la gliadina. La gliadina está presente en cereales como trigo, avena, cebada y centeno. De ahí esa denominación TAC, cuando un alimento en su fabricación ha utilizado algunos de estos cereales. Las protaminas son solubles en agua y disoluciones básicas diluidas, no coagulan por el calor y tienen carácter básico. Las prolaminas son solubles en alcohol entre 70 y 80%, pero insolubles en disolventes neutros y agua, no coagulan por el calor y son ricas en prolina. Y finalmente, en esta clasificación tenemos a las histonas, solubles en agua y disoluciones ácidas diluidas, pero no en soluciones básicas diluidas, no coagulan por el calor y son muy básicas. Como mencionábamos antes, hay varios factores que influyen en la solubilidad de las proteínas. Uno de ellos es el tamaño. Le podemos decir de manera general que cuanto más grande, cuanto más pesada es la proteína, menor solubilidad va a tener. El otro factor es la concentración de sales, que en realidad es una expresión de la fuerza iónica de la disolución. Así, tenemos algunas proteínas, como las globulinas, que no son solubles en agua destilada, pero si se le agrega una pequeña cantidad de sal, aumenta su solubilidad. Fenómeno que se conoce en inglés como salting in o solubilización por salado. En contrapartida, concentraciones muy altas de sales disminuyen la solubilidad de las proteínas porque aumenta la fuerza iónica del medio y las precipita, lo que se denomina en inglés salting out, o podemos reconocer como precipitación por salado. Los disolventes orgánicos, sobre todo disolventes polares, solubles o miscibles con el agua, como el etanol y la acetona, son capaces de precipitar las proteínas de sus disoluciones acuosas. El calor también es un agente que altera la solubilidad, ya que conduce a la coagulación de las proteínas, que es un cambio
de sus niveles superiores de organización, pero de una manera irreversible. Un ejemplo de coagulación lo tenemos cuando se echa un huevo en agua caliente. O sea, lo que era las proteínas, tanto de la clara como de la yema, que tenían un estado fluido en el huevo crudo, cuando está cocido, adquieren una estructura diferente que les da cierta rigidez. Y aunque volvamos a la temperatura original, la estructura no vuelve a su condición inicial. Habíamos mencionado la glutelina como una proteína de origen vegetal que requiere un comentario especial. Como mencionamos, está presente en cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y eso es lo que se representa con las siglas TACC. Esta es una proteína que se presente en las harinas de estos vegetales, que cuando se hidrata permite que los productos que le acompañan, típicamente almidón, puedan ser utilizados en panificación adquiriendo carácter esponjoso. Los cereales que no contienen glutelina no son muy apropiados para hacer pan porque no tienen esa elasticidad que se gana cuando la harina se hidrata y se amasa. Por ejemplo, el caso del maíz. Es interesante hacer notar que algunas personas desarrollan una intolerancia a glutelina o a gliadina y otras proteínas semejantes hecho que se observa en la enfermedad celíaca. Por lo tanto, esas personas tienen que mantenerse alejados de consumir alimentos en cuya composición haya entrado algunos de estos cereales, incluso que el lugar donde se procesaron luego se haya utilizado para procesar otros alimentos, ya que el que padece enfermedad celíaca se vuelve tremendamente sensible a trazas, es decir, a cantidades muy pequeñas de esta proteína. Las proteínas pueden adquirir tamaños verdaderamente grandes, pero también pueden adquirir una complejidad estructural que es difícil de ver en muchas moléculas, a pesar de que tengan el tamaño suficiente para mostrarlo. Por tanto, podremos decir que el tamaño y la complejidad estructural de las proteínas es tal que permite que éstas adquieran niveles de organización de complejidad creciente. Cuanto más organizada es una proteína, cuanto más compleja esa organización, con frecuencia vamos a ver que se acompaña de cualidades biológicas más importantes, es decir, que adquiere capacidades funcionales que proteínas más simples no tienen. Estos niveles de organización están estructurados en función a cuál es la interacción que los mantiene y nos van a permitir distinguir distintos tipos de proteínas. El primer nivel estructural que tiene una proteína es la estructura primaria. La estructura primaria es, como su nombre lo indica, aquella que si no existe no tenemos una proteína, y está dada por la secuencia lineal de los aminoácidos que forman los enlaces peptídicos. Por tanto, estamos hablando de una unión de carácter covalente, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad?, en cuanto a gran estabilidad. Cuando el polipéptido adquiere cierto tamaño, por lo tanto, péptidos pequeños probablemente no van a pasar de una estructura primaria. Cuando el péptido tiene un tamaño suficiente, puede organizar los residuos próximos de manera a que se minimicen las interacciones de alta energía. Es decir, que el polipéptido vaya realizando rotaciones con carácter repetitivo
entre residuos próximos buscando una conformación de mínima energía. Y a esto le llamamos estructura secundaria. Generalmente la estructura secundaria se repite a lo largo de un número importante de residuos. Lo más típico es que cuando una misma estructura secundaria se repite a lo largo de todo el polipéptido, tenemos una proteína de carácter fibroso. Quiere decir que todas las proteínas tienen que pasar secuencialmente de primaria a secundaria. No, algunas proteínas obviamente tienen que tener estructura primaria y tener ausencia de gran estructuración secundaria y pasar al siguiente nivel. La estructura terciaria aparece cuando se aproximan residuos que se encuentran alejados unos de otros en la secuencia polipeptídica. Este hecho se denomina plegamiento. Por tanto, en el plegamiento se aproximan residuos que originalmente, si tuviéramos toda la proteína extendida, estarían bastante distanciados unos de otros. Es obvio que aquellas proteínas que tienen estructura globular adquieren estructura terciaria. Y el siguiente nivel, que llamamos estructura cuaternaria, se da cuando tenemos una proteína oligomérica. Es decir, estructuras en las cuales participan dos o más cadenas polipeptídicas. Cuando una proteína adquiere estructura cuaternaria, no solamente se complica su estructura, sino que eso va acompañado por un aumento de la funcionalidad. Es decir, las proteínas cuaternarias son capaces de mostrarnos propiedades biológicas que un homólogo con solo estructura terciaria no sería capaz de mostrar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una secuencia de aminoácidos, estructura primaria, que si se organiza de manera repetitiva, en este caso en forma de una hélice, conformaría una estructura secundaria, que si se pliega nos muestra una estructura terciaria y que si se asocia con otras unidades polipeptídicas, con otras cadenas polipeptídicas, conforma una estructura de carácter cuaternario. Más ejemplos: estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Cuando esos aminoácidos se asocian o se vinculan de manera próxima, tenemos una estructura secundaria. Cuando aminoácidos distantes en la secuencia lineal se aproximan, tenemos una estructura terciaria. Y cuando dos o más cadenas polipeptídicas se asocian para tener una unidad funcional, tenemos una estructura cuaternaria. Si se pierde la estructura primaria, fenómeno que llamamos hidrólisis, allí se pierde toda la información. Se pierde el orden de manera irreversible. Por lo tanto, la hidrólisis no se puede reparar. Si queremos volver a tener la estructura proteica, eso implica que nuevamente se exprese el ADN y se sintetice la proteína. La hidrólisis de las proteínas puede hacerse con catálisis ácida, con catálisis básica o catálisis enzimática. La alteración o pérdida de los niveles estructurales superiores, esto es secundario, terciario o cuaternario, recibe el nombre de desnaturalización. Y este fenómeno puede ser reversible si se hace suavemente. Una proteína puede desnaturalizarse por alteración del pH del medio, por dilución, por agregado de sales, agregado de disolventes orgánicos, agregado de detergentes, y si el cambio que se produjo no fue violento y puede ser
eliminado, entonces podemos recuperar la estructura original. Si se hace el cambio de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria por acción del calor, esto es irreversible y recibe el nombre de coagulación. Un término nuevo en esta circunstancia es hablar de lo que es la estructura nativa. Cuando decimos que una proteína está con su estructura nativa o muestra estructura nativa, es aquella estructura para la cual la proteína tiene toda su funcionalidad. Es decir, una proteína con su estructura nativa nos muestra todas sus cualidades biológicas, de todo lo que la proteína es capaz de hacer asociado a esa estructura. Por tanto, cuando pierde la estructura nativa, lo que tenemos es una proteína desnaturalizada. La proteína desnaturalizada va a tener alteración o pérdida total de su funcionalidad, aunque conserve la estructura primaria. Las proteínas, dado que están constituidas por aminoácidos, también tienen comportamientos ácido-base según el pH. Esto tiene que ver con los aminoácidos que las constituyen, solo que aquí ya no nos va a interesar tanto el grupo alfa-amino ni el grupo alfa-carboxilo, porque estos están comprometidos en el enlace peptídico y este no experimenta ionización. Solo de estos grupos van a permitir ionización el grupo alfa-amino del extremo N-terminal y el grupo carboxilo del C-terminal. Los que sí van a ser muy importantes y determinantes en esta ionización son los R ionizables que podemos encontrar en la cadena peptídica dependiendo de la composición del polipéptido. Podemos extender ese concepto de punto isoeléctrico que analizamos para los aminoácidos, solo que ahora hablando de la proteína en total, y decimos que es el valor de pH en el cual la sumatoria de todas las cargas de la proteína da 0. En el punto isoeléctrico estamos en un valor de pH que las cargas positivas y negativas están anuladas, por eso la carga neta es 0. No quiere decir que no existan cargas, solo que no existe superioridad de cargas ni positivas ni negativas. A este aspecto que ya habíamos visto en los aminoácidos, tenemos que agregarle otras características. Una proteína llevada al pH isoeléctrico muestra su menor solubilidad. Y si esa proteína se la somete a la acción de un campo eléctrico, estando al pH isoeléctrico, no se va a movilizar, desde el momento que no tiene carga neta. El punto isoeléctrico de una proteína depende de los residuos que contiene. Aquellas proteínas que son ricas en residuos neutros y van a tener puntos isoeléctricos cercanos a 7 y van a ser proteínas neutras. Por ejemplo, proteínas ricas en aminoácidos de cadena ramificada, fenilalanina, triptófano, glicina, alanina, serina, treonina, son proteínas con carácter neutro. Proteínas ricas en aminoácidos, recuerden que a los aminoácidos ya les llamamos residuos, pero con carácter ácido como glutamato y aspartato, van a tener puntos isoeléctricos inferiores a 7 y diríamos que estas proteínas son ácidas. Por ejemplo, la albúmina del plasma. En contrapartida, las proteínas ricas en aminoácidos básicos, sobre todo arginina y lisina, van a tener puntos isoeléctricos superiores a 7 y son proteínas de naturaleza básica. Por ejemplo, las histonas. Entonces, obviamente, al tener lisina y arginina a pH neutro, estos residuos estarán cargados positivamente e interaccionarán de manera muy favorable con las cargas negativas de los ácidos nucleicos.
Aquí tenemos como ejemplo algunos puntos isoeléctricos de proteínas, empezando por abajo. Por ejemplo, la lisosima de gallina, del huevo de gallina, es una proteína básica, tiene un punto isoeléctrico de 11. La albúmina sérica es una proteína ácida, tiene un punto isoeléctrico de 4,9. Mientras que la mioglobina o la hemoglobina son proteínas neutras con punto isoeléctrico próximo al valor de neutralidad fisiológica. En consecuencia, la carga neta de una proteína va a depender de su valor de punto isoeléctrico y del pH del medio. Cuando el pH es menor que el punto isoeléctrico, la proteína está cargada positivamente por protonación de residuos básicos. Cuando el pH es mayor que el punto isoeléctrico, la carga neta va a ser negativa, fundamentalmente por desprotonación de los residuos de carácter ácido. Y cuando el pH es igual al punto isoeléctrico, aproximadamente tendremos una proteína con carga neta 0. El cambio del pH del medio es capaz de alterar la carga de la proteína y esto va a tener consecuencias, ya que la protonación de una proteína daría lugar a que ésta se cargue positivamente, o la desprotonación daría lugar a que se cargue negativamente. Estos cambios de carga muy probablemente se van a asociar a cambios de solubilidad de la proteína o cambio de funcionalidad, sobre todo cuando tenemos enzimas como ejemplo de estas proteínas que están siendo protonadas o desprotonadas. O incluso puede dar lugar a la pérdida de la estructura nativa y con ello la pérdida de su funcionalidad al experimentar desnaturalización. Este gráfico es muy corriente de analizar, en el cual se grafica el porcentaje de actividad máxima que puede tener una enzima en función del pH del medio. Así vemos que la línea azul nos muestra cómo cambia la actividad de la fosfatasa alcalina, una enzima que tiene su velocidad óptima cuando está trabajando a pH 8,5. Mientras que la tripsina es una enzima que tiene su valor óptimo de pH en 6,5 aproximadamente. Por lo tanto, un pH más próximo al neutro. Mientras que la pepsina del estómago es una enzima que nos muestra un valor de pH óptimo entre 1 y 2. Por lo tanto, estamos hablando de una proteína activa en medio ácido, una proteína activa o más activa en medio neutro y una proteína más activa en medio alcalino. Fíjense que las curvas de actividad tienen pendientes muy pronunciadas. Esto quiere decir que pequeñas variaciones de pH en todos estos casos son capaces de producir grandes variaciones de la actividad enzimática. Con relación a la solubilidad, vamos a analizar estos casos. Imaginen una proteína que se encuentra a un pH alto. Entonces, todos los grupos que puedan desprotonarse lo harán, dejando que las moléculas adquieran carga neta negativa. Y esa carga neta negativa lo que va a generar fenómenos de repulsión electrostática, manteniendo la dispersión estable. Vayamos al extremo opuesto, que sea una proteína expuesta a un pH muy bajo.
O sea, una proteína soluble a pH bajo se encontrará protonada y con carga neta positiva, cuya repulsión mutua generará también una situación de estabilidad. Ya sea porque esta situación se va neutralizando hacia el valor de punto isoeléctrico o esta otra también, vamos a encontrar que irá disminuyendo la carga neta y globalmente nos aproximaremos a la neutralidad, es decir, al punto isoeléctrico. Es muy frecuente observar en estos casos lo que se llama precipitación isoeléctrica, porque al disminuir la repulsión por anulación de cargas netas, prevalece la interacción hidrofóbica produciendo agregados de proteína. Por tanto, esto muy probablemente va a precipitar aquí lo que se observa en el medio, y si queremos volver a dispersar la proteína, tendríamos que o agregar un ácido para pasar a esta circunstancia, o agregar una base para pasar a la circunstancia que se muestra a la izquierda. Este comportamiento de las proteínas frente al pH se utiliza para poder separar proteínas en base al punto isoeléctrico. Existen varios procedimientos en los cuales este grado de protonación o desprotonación de las proteínas se puede modificar modificando el pH para poder separar una mezcla de proteínas. El que aquí se muestra es el procedimiento llamado isoelectroenfoque, en el cual en un tubo se tiene un gel en el cual están dispersos unos anfólitos que tienen distintos valores de pK y por tanto se distribuyen a lo largo de este gel. Sembramos una proteína y mediante carga hacemos que esta proteína, que en realidad esta muestra, que una mezcla de proteínas vaya migrando. Entonces, ¿hasta dónde una proteína va a migrar? Mientras tenga carga. Es decir, la proteína va a migrar siempre y cuando su punto isoeléctrico no sea igual al punto isoeléctrico del medio. Cuando llegue ahí, la proteína no se moverá más. Por lo tanto, este es un medio que en la práctica de bioquímica experimental se utiliza para separar y purificar proteínas en mezclas relativamente complejas. Para terminar, aquí les ofrecemos dos mapas conceptuales que no tiene sentido repetir todo lo que dicen, pero les van a ser muy útiles para hacer una revisión de los conceptos principales que hemos analizado en esta última presentación, sobre todo lo relativo a los niveles estructurales de las proteínas y cuáles son las interacciones y los modos de esos niveles estructurales, así como las funciones biológicas o los procesos de desnaturalización o la forma de las proteínas. De todos modos, en las siguientes clases iremos desarrollando cada uno de estos niveles estructurales con un análisis mucho más detallado y con los ejemplos oportunos. Este es también un mapa conceptual que nos aporta información sobre cuestiones básicas del enlace peptídico, los niveles estructurales, las funciones de las proteínas y la naturaleza de ellas en cuanto a si son fibrosas o filamentosas y globulares, o qué tipo de componente adicional tienen las proteínas conjugadas. Insisto, por favor, no confundan el concepto de molécula de lipoproteína
con el de partícula de lipoproteína que desarrollaremos más adelante. De esta manera terminamos este primer bloque distribuido en 2 presentaciones que integra el capítulo de estructura y funcionalidad de proteínas. Muchas gracias.